Hay sueños que nacen en silencio, sueños que aparecen mientras hacemos una tarea cotidiana, mientras caminamos por una calle conocida o mientras miramos por la ventana de un bus imaginando una vida que parece lejana. Muchas veces nos preguntamos si realmente somos capaces de lograr aquello que anhelamos, si tenemos lo necesario, si venimos del lugar correcto, si algún día podremos llegar tan lejos como soñamos. Pero la vida tiene una forma maravillosa de sorprendernos cuando el propósito se encuentra con el esfuerzo, cuando la disciplina se encuentra con la pasión y cuando nos atrevemos a dar un paso más, incluso cuando todavía no vemos el camino completo. En este episodio de Instrucciones para Florecer conversamos sobre sueños, perseverancia, liderazgo, familia y propósito. Sobre cómo se construye una vida que poco a poco termina llevándonos más lejos de lo que alguna vez jamás imaginamos. Y para ello nos acompaña Sandra Marcela Cortés Gómez, una mujer que ha dedicado su vida al cuidado de otros, al liderazgo y a la transformación de equipos, dejando una huella profunda en una profesión de enfermería y en las personas que han tenido la oportunidad de caminar a su lado. Esta es una conversación sobre creer, construir y descubrir que nuestros límites muchas veces están mucho más lejos de lo que pensamos. ¿Qué se necesita para llegar más lejos de lo que alguna vez imaginaste? ¿Cuántas oportunidades podrías crear si dejaras de tener miedo de tocar puertas y pedir ayuda? ¿Qué ocurre cuando una persona descubre el valor que realmente tiene? Y finalmente, ¿cómo se pasa de tener un sueño aparentemente imposible a construir una vida que lo supera? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Sandra Marcela Cortés Gómez, quien nos va a compartir sus instrucciones para llegar más lejos de lo que imaginaste. Sandra Marcela Cortés Gómez siempre supo que quería llegar lejos. Creció en Bogotá, donde su mamá le enseñó que el esfuerzo es el único camino real hacia los sueños. Esa convicción la llevó a estudiar enfermería en la Universidad Javeriana y a construir una carrera de más de 25 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hoy lidera a más de 1.500 profesionales. Es esposa de Carlos H., mamá de Julián y Alejandro, y motociclista por amor a la libertad. Sandra es una mujer que aprendió que florecer no es un destino, sino una decisión que se toma cada día. Bienvenidos a Instrucciones para Florecer. Sandra, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Gracias, Majo, qué gusto estar aquí contigo el día de hoy. Realmente es muy especial para mí este momento. Yo estoy muy contenta que Sandra haya aceptado estar acá. Conozco a Sandra hace ya bastantes años en la Fundación Santa Fe y he visto el camino que ha hecho, todo el impacto tan maravilloso que ha tenido siendo la directora de enfermería en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y tiene una historia maravillosa que quiero que nos comparta, así que muchas gracias por haber aceptado. Gracias a ti. Creo que escenarios como este hacen que tengamos el chance de voltear a mirar hacia atrás y reconocer todas las cosas que en la vida han pasado, que sin duda alguna pues marcan un camino y permiten contar una historia, por supuesto, de la cual me siento hoy muy emocionada. Empecemos por tu infancia. ¿Qué recuerdo tienes que te hayan dejado una profunda huella? Majo, tal vez un par de recuerdos. El primero es que mi infancia ha estado marcada tal vez por una relación no tan estable entre mis papás, lo cual hace que mi mamá rápidamente decida asumir como la responsabilidad de sacar a sus hijos adelante. Yo vengo de una familia cotidiana de Bogotá y te diría que me crié con mi mamá, mi hermano
y yo y mis tías maternas. Y allí recuerdo, por ejemplo, esa decisión que un día mi mamá toma de decir, pues tenemos que salir adelante. Mi familia como con esposo pues no funcionó y yo voy a hacer que mis hijos salgan adelante. Abre una tienda cuando yo tengo 6 años y ahí empiezo a ver que esa es la fuente principal de ingresos de nuestra casa. Y eso marca seguramente muchas de las cosas que creo que aprendí, que hoy tengo algunas características que me sobresalen. Mi mamá me marcó definitivamente muchas de las cosas en la vida que creo que ella nunca fue consciente de lo que hizo conmigo y con mi hermano, pero sobre todo demostró que con el esfuerzo, la dedicación y en este caso el amor por sus hijos, ella iba a ser capaz de hacer de todo. Que muchas veces no hay necesidad de decirlo, sino de con el ejemplo mostrar lo que uno quiere, ¿no? Sí, creo que mi hermano y yo tuvimos una fortuna y es que a pesar de que mi mamá se esforzaba tantísimo en la tienda porque eran jornadas muy largas, tuvimos esa fortuna de estar pequeños en un barrio de Bogotá, donde pues entre los amigos, el parque, la bicicleta y la tienda, tú ibas construyendo una historia, ¿cierto? Entonces, eso hacía, por ejemplo, que aprendiéramos a hablar con más personas de las que habitualmente hablan los niños normales, digamos, convencionales, o, por ejemplo, a tener que atender, vender, cobrar, sumar, restar y cuidar el negocio, porque de ahí era que pagábamos el colegio o los servicios de la casa, ¿cierto? Algo como así. ¿Qué crees que fue lo más valioso que aprendiste de tu mamá sin que ella tuviera que decírtelo con palabras? Uno, la fuerza de su espíritu. Yo tengo muy presente a mi mamá, que por cierto el día que me oiga se va a sentir muy emocionada de esto, Majo. El espíritu, la fuerza de su espíritu es un espíritu incansable, una fuerza física tremenda, porque para asumir esta responsabilidad también recuerdo que tuvo que ser fuerte, cargar cosas pesadas, hacer diferentes compras muy grandes para poder tener su tienda dotada, y en esa fuerza de espíritu que combinaba con su fuerza era la mujer que protegía a sus hijos de todo lo que pasara a su alrededor, aconsejándonos cómo tenía uno que portarse o cómo tenía que actuar para que le fuera bien, más o menos, ¿cierto? Y que el estudio era lo único que ella sí o sí nos iba a dar, según ella solamente nos iba a dar el estudio, y realmente creo que eso trascendió. La niña que estaba ahí hablando con clientes, haciendo cuentas, no inventarios, ¿qué rasgos de liderazgo crees que empiezas a incorporar en ti desde ese momento? Yo creo que el primero era tal vez relacional, porque en ese momento descubro que a mí no me da pena hablar con nadie, que no tengo problema. Con nadie. Con nadie. Que no tengo problema para, no sé, para hacerle un reclamo a un proveedor porque no me trajo el pedido completo, para hacerle un reclamo a un cliente porque no me está pagando lo que le estoy diciendo que nos tiene que pagar, o incluso en tener diferencias con mi mamá también, porque ella decía pues que uno tenía que ser siempre responsable de las decisiones, porque hizo esto o porque no hizo lo otro, y creo que eso me empezó a hacerme responsable de las decisiones que empezaba a tomar desde muy pequeña. Con mi hermano, por ejemplo, yo creo que fue criado pues por mi mamá y por mí, ¿cierto? Entonces un hogar que termina siendo con 2 mujeres, una su hermana y otra su mamá, muy acogido, muy protegido. Mi mamá dice que yo salía a defenderlo con los amigos del barrio cuando alguien se iba a meter con mi hermano. Entonces yo creo que era como un ejemplo también de protección, de cuidado, y creo que eso está hoy incorporado, porque cuando me reconozco en el liderazgo actual, por ejemplo, soy consciente de que al interior del equipo seguramente hay un alto nivel de exigencia, seguramente no, hay un alto nivel de exigencia, pero también sé que mi equipo sabe que hay un alto nivel de protección y resguardo, porque también creo que juntos podemos hacer un montón de cosas buenas y luego salir a contar lo que hay que contar. Durante tu adolescencia descubriste que no te gustaba obedecer simplemente porque sí, ¿no? ¿Cómo aprendiste a convertir esa rebeldía en criterio y liderazgo? Pues es que era darme cuenta que la rebeldía me podía traer tal vez conflictos con las personas, que si yo trataba, me esforzaba al máximo de comunicar cuáles eran mis inquietudes, pues iba a encontrar las respuestas que yo estaba buscando. Y me haces pensar, por ejemplo, en por qué no podía irme sola a mis entrenamientos de patinaje cuando mi mamá me había inducido a ser patinadora, y yo era, pero es que yo me puedo ir sola, y la respuesta es que no te puedes ir sola, yo solamente necesitaba saber el por qué. Y así pasaban por qué tengo que hacer el oficio de la casa si no me gusta, o por qué, por ejemplo, quería ir a la universidad
y parecía que esa no era como una alternativa tan clara, y mi mamá pensaba, pues, ¿por qué no tenemos los recursos? Y yo decía, pero pues, ¿por qué no los buscamos? Y era como una forma de contrapreguntar. Hoy, esa rebeldía yo digo que es una llama que está dentro de mí, que hace que me haga preguntas a mí y al entorno que me rodea, y que le haga preguntas a las personas con las que trabajo. Creo que me la paso como desafiando lo existente, encontrando que allí siempre hay muchas más oportunidades. Hay algo que me parece impresionante, y ahorita que estábamos preparando para esta conversación, que estábamos hablando de Magnet, que ahorita más adelante vamos a hablar de ese tema, pero a lo largo de tu vida, muchas veces, cuando algo parece imposible, tú no te quedas en no, esto es imposible, sino que tú empiezas a, ¿por qué no buscamos alternativas y opciones? Entonces, háblanos un poquito de esa característica tuya que me parece pues muy importante. Pues yo creo que esa es la mejor forma de ser un rebelde, pero con causa, ¿cierto? Porque sí creo que en el fondo es como, ¿por qué tengo que aceptar que simplemente es así si ni siquiera lo he intentado, ¿sabes? Claro. Y yo creo que intentarlo pues ya es darme una respuesta a ver si puedo hacer X o Y cosa. En lo personal, en lo laboral, en lo profesional, en mi familia. Yo siento que siempre he pensado como, pero si no he probado, ¿cómo sé que así no es? Tal vez. Y entonces pues si juntamos hoy con todos los términos actuales de el liderazgo, pues diría uno que es un liderazgo que desafía, otro que no estoy segura si gestiona o no el riesgo, porque decido asumir un montón de cosas tratando de tener en cuenta la mayor cantidad de elementos que pueda, pero sin embargo yo voy a tomar los diferentes riesgos, pues porque de nuevo creo que es una forma de encontrar respuestas a las preguntas que yo siento que el entorno me hace y que yo misma me hago. ¿En qué momento comenzaste a creer que podías aspirar a una vida diferente a la que estabas viendo en tu entorno? Ay, Majo, esa pregunta me encanta porque sé que estaba en el colegio. Estaba como en 10º y yo vi que las personas de mi conjunto donde yo crecí, todas iban a estudiar formación técnica. Y yo de la nada otra vez le dije a mi mamá, yo quiero ir a la universidad. Para ese momento hay que decir que hay una tía, que es tía materna, tenía un restaurante frente a la Universidad Javeriana y yo iba en vacaciones y trabajaba en ese restaurante, de mesera, de cajera, bueno. Pero el cuento es que me tocaba ir a repartir volantes a la Universidad Javeriana y yo llegaba y eso era, por supuesto, una expresión, era una ilusión realmente. Pero mi tía ya me había llevado a conocer otras cosas, no sé, sitios destacados de Bogotá que yo naturalmente no iba a visitar, pues porque en mi casa no había los medios para eso, y eso para mí no era ninguna frustración, pero mi tía me abrió la ventana a otro mundo y creo que eso fue como para mí sacar la cabeza y explorar otras alternativas. Decides estudiar enfermería en la Javeriana cuando te estabas diciendo que no es el camino más fácil. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión y decir, me meto y sé que en este momento no tenemos los recursos, pero esto es lo que voy a hacer? Solamente me pareció que uno podría estudiar y trabajar. Yo ya había trabajado desde pequeña y ya sabía que yo podía conseguir las cosas pues que yo tenía ganas de conseguir, por hablar un poco en lo material, si yo trabajaba. Entonces te podría contar rápidamente que si yo quería una ropa o unos zapatos de marca, yo le decía a mi mamá, yo quiero esos zapatos, y ella me decía, es que no alcanza. Yo, si yo me consigo la mitad, usted me da la otra mitad, y ella me la daba, pero yo también conseguía la otra mitad, y trabajar para mí era como natural un poco, ¿sabes? Porque era una forma de alcanzar las cosas que para ese momento de mi edad quería alcanzar. Claro. Y así fue la universidad. Simplemente yo pienso como, digo simplemente, pero no es, pues es que, pero pienso como, pues yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar en esa universidad, pues yo tengo que hacer algo porque mi mamá sola no va a poder, pues entonces hagamos 50-50. Y la verdad es que la universidad fue así, 50-50 toda la carrera. Y efectivamente trabajas, logras, llega un momento dado, tienes una historia de unas letras. ¿Cuál es el cuento de la historia de las letras? ¿Cómo pasa eso? Mira, yo entro a la universidad. Mi mamá con mucho esfuerzo paga el primer semestre en la universidad. Yo tengo grabado ese momento en una banco de la vivienda que quedaba en la universidad y mi mamá pagando ese primer semestre de la universidad con mucha ilusión, y yo estoy segura que yo estaba muerta del susto, pero esto hay que retribuirlo y hay que lograrlo. Pero todos los semestres o el siguiente semestre mi mamá me decía, no, el otro semestre yo no sé cómo lo vamos a pagar, no vamos a tener la plata. Y yo dije, Dios mío, esto no puede ser una angustia todos los semestres. Entonces
Yo no sé cómo llegué a la decanatura del medio universitario de la universidad y conocí al padre Virgilio Sea, que falleció no hace mucho, y le dije: padre, yo soy Sandra, estoy en la facultad de enfermería, yo quiero seguir estudiando en esta universidad, pero yo no tengo plata. Y el padre me preguntó, me dijo: claro, no hay ningún problema, que hay varias formas de financiación. Cuéntame, ¿tu familia tiene tarjeta de crédito? No, señor, no tiene. ¿Tú con quién vives? No, yo vivo con mi mamá, mi hermano. Sí. Cuéntame, ¿una cuenta de ahorros? No, señor, no tiene. ¿Chequera? No, señor, no tiene. ¿Qué tiene? Y yo, el apartamento de mi mamá. Y yo creo que mi mamá no se imaginó que yo estaba ofreciendo el apartamento como en prenda para pagar mi universidad. Y el padre me dijo: ok, pues entonces vamos a hacer esto no lo hemos hecho nunca. Vamos a hacer esto y me vas a traer. ¿Cuántas cuotas te sirven? Y yo, 6. Y entonces de ahí, creo que desde el segundo semestre pagué la universidad a punta de 6 letras de cambio que yo recogía cada mes, entonces pues pagué a módicas cuotas mensuales. Pero la importancia de levantar la mano, hablar, negociar, atreverte, negociar. Negociar, era lo peor que podía pasar es que me dijeran que no y hubiera tenido que pensar en otra cosa, pero pues... Te cerraba una puerta, pero te ibas a encontrar otra puerta. Otra. ¿O algún momento en donde dijiste, no lo voy a lograr? No. Yo sé que mi mamá todos los semestres estaba muy angustiada, pero ella misma, ahorita me preguntabas qué cosas, y ella también me creó muchas oportunidades, ¿sabes? Ella me enseñó a vender empanadas en un restaurante en la universidad, a vender por catálogo, muchas cosas que para mí simplemente de nuevo eran una fuente de ingreso. Entonces ella me decía: no has explorado esto, no has explorado otro. También me decía: ahorra, pero en ese momento uno no ahorra, uno aprovecha que todo está pasando y que las cosas están saliendo, así que nada, yo ahorraba lo del semestre. Hay una imagen muy poderosa en tu historia que cuando tú me la contaste, creo que ese fue el momento que dije: yo quiero invitar a Sandra a compartir su historia de vida. Y es una joven mirando la Fundación Santa Fe desde la ventana de un bus y preguntándose cómo sería dirigir la enfermería de un hospital como ese. Cuéntanos un poquito de ese momento tan lindo. Eso pasa, yo me gradué en febrero del 2000 y en abril del 2001 estaba trayendo mi hoja de vida aquí, a la fundación, no aquí, sino a la Fundación Santa Fe. Hace 24 años. Hace 25 años, el 2 de abril del 2001. Cumplí 25 años en la Fundación Santa Fe de Bogotá y tengo que decirte que desde que era estudiante soñé cómo será la vida de ser la jefe de las enfermeras de un hospital. Y para mí eso era como por allá un sueño de esos que uno tiene, que mira en su largo plazo. Y el día que dejé la hoja de vida iba con Carlos H. en el bus y sé que Carlos H. es mi esposo hoy, en ese momento era mi novio, y sé que estábamos cogidos así. Y ¿tú te imaginas ser la jefe de las enfermeras de la fundación? Y un día en el 2015 me di cuenta que había hecho más de lo que me había imaginado. Sé que venía manejando mi primer carro para ir al trabajo a la fundación y tuve que parar y decir: wow, Dios, gracias, tengo más de lo que un día pensé, y eso para mí fue como motivo de celebración. Si tú pudieras sentarte hoy al lado de esa joven que estaba soñando en el bus, ¿qué le dirías? ¿Lo lograste? Qué lindo soñar y ver que sí es posible superar incluso tus sueños. Mira que todo es esfuerzo y dedicación. Yo tengo que decir también que yo nunca me he sentido como sufriendo, ¿cierto? Pobrecita, ¿cómo le ha tocado duro? No, o sea, para mí ha sido como un camino en el que de nuevo encuentro las formas de alcanzar las metas que me voy proponiendo y así se van logrando. Entonces me felicitaría muchísimo, diría: tenías razón, lo lograste y pudiste más de lo que habías imaginado. Se puede soñar, se puede soñar, se alcanzan los sueños y se puede inspirar a otros también para hacerlo. Tú comenzaste en la Fundación Santa Fe como enfermera clínica. ¿Qué aprendiste esos primeros años junto a los pacientes que hoy todavía lo tienes en cuenta cuando eres la directora de enfermería en la Fundación Santa Fe de Bogotá? Aprendí que cuidar es una oportunidad maravillosa para estar al servicio de los demás. Yo creo que cuando estudié enfermería no reconocía el poder tan transformador e influyente de un enfermero al lado de un paciente o de una familia. Y al lado de esos pacientes aprendí lo que realmente es la compasión, la solidaridad. Algo que realmente me apasiona, por ejemplo, es el uso del conocimiento al servicio del bienestar y el cuidado de la salud. Entonces, yo notaba que si yo estudiaba o aprendía sobre tal tema, hacía mejores planes de cuidados para mis pacientes y yo era capaz de ver lo que estaba produciendo en mis pacientes y eso me parecía... Entonces creo que
Eso hoy es parte de como de la fórmula que yo tengo en mi cabeza, que hay que estudiar, prepararse, trabajar y asegurar que usted está entregando lo mejor al servicio de los demás. Sandra, estás de enfermera en clínica. ¿Y en qué momento te pica eso de que, bueno, quiero más y ahora pues no solamente quiero ser jefe? O sea, ¿cómo es ese camino brevemente hasta llegar pues a cargo mayor en enfermería? Eso en inglés se llama Chief Nurse Officer, acá lo llamamos la directora de enfermería, pero cuéntanos un poquito de ese camino. Yo sé que de verdad desde que era estudiante pensé en hacer esto, de nuevo no tanto como lo que hoy pasa en mi vida, pero también sé que tal vez llevaba 2 o 3 años en la fundación y dije, Dios mío, vamos a estar 5 años haciendo enfermería clínica full. Yo siempre me esforcé por ser una muy buena enfermera clínica, estudiar, conversar con los médicos de, oiga, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Y estando en la unidad de cuidado intensivo, me acuerdo que un día dije, Dios mío, ¿cómo se renovarán los equipos de enfermería aquí? Hay que esperar a que otros se pensionen o bueno, no sé. Y apareció una transición en el liderazgo de enfermería de la fundación. Y yo vi que ella abrió la puerta para hablar con las personas. Y yo fui y le dije, yo soy Sandra, yo soy enfermera de la UCI y yo quiero trabajar con usted en los proyectos de enfermería que salgan. Yo creo que eso hizo que aunque ella supiera que yo existiera, yo creo que en ese momento éramos, no sé, 200 enfermeras tal vez, y eso hizo que ella pusiera algún ojito en mí. Al mismo tiempo, la jefe que yo tenía en la UCI, que se llamaba Marcela, me estaba dando una oportunidad que no era usual que le dieran a las enfermeras tan jóvenes y era ser la encargada de esas UCIs. Y eso es asumir una responsabilidad como si uno fuera el jefe de turno. Y yo era junior, en verdad, para eso, pero algo había en mi espíritu de nuevo que hacía que atrajera esas oportunidades. Y ahí empezó un camino para empezar a ser coordinadora del área quirúrgica, donde estuve por más de 8 años. Liderando un equipo como de 120 personas. O sea, pasé un día de tener un auxiliar a cargo a tener 120 personas. Y otra vez, Virgen María, dame puntería más o menos. Pero te preparaste, estudiaste. Al principio, imagínate que pues yo agarro esa posición en una convocatoria que por cierto estuvo bastante reñida y yo ahí tenía solamente mi pregrado y todas mis ganas de hacer cosas. Creo que habían cosas muy intuitivas en mí. Hay que decir que yo llevaba una cantidad de tablas y números a mi casa y Carlos H. me ayudaba a organizar un montón de tablas en Excel y demás porque yo decía, hay que contar esto cómo se ve con estos números. Y así yo empecé a hoy sé que estaba haciendo mejora continua, medición de indicadores y demás. Para ese momento para mí era muy intuitivo. Luego decidí que tenía que formarme más para estar a la altura de las necesidades y de la misión que me estaban encomendando. Entonces decidí hacer una maestría en administración en salud en la Universidad del Rosario. Ahí ya era mamá, acababa de tener mi primer hijo, que tenía 8 meses cuando entré a estudiar y me embaracé del segundo. O sea, estaba como con hartas cositas al tiempo. Otra de las cosas que tú hablas mucho es del poder de la gente que te ha ayudado en el camino. Háblanos un poco de eso. Pues hay que decir que creo en Dios, que creo en las buenas energías de la vida y creo que también eso se atrae. Y también podría ser el momento para agradecer a las tantas personas que han caminado conmigo en diferentes momentos de mi vida. Incluso cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, la mamá de una compañera me decía, mija, ¿cómo vamos a hacer para pagar el siguiente semestre? Algo nos tenemos que inventar. Y yo le decía, sí, señora Luz Marina, algo tenemos que inventar, pero hubo de todo. Yo no tenía computador y había compañeras que me decían, llegué a mi casa a las 10 de la noche y estudiamos por la noche porque usted no tiene computador y yo sí, pero usted estudia juicios. O sea, eran muchas cosas. Así ha habido, llamemos cómplices, socios y mentores. Hay personas que me han dicho, calma, respire, así no, ¿por qué no explora otra cosa? Está bien ese brío, pero modérelo. ¿Qué crees que fue lo más difícil de esa transición de pasar a que tenías una persona debajo a empezar a liderar a más de 100 personas? Hoy creo que cuidar a las personas que estaban a mi cargo, porque siempre he tenido una convicción sobre las normas, las reglas, las políticas. Ya te dije, pues mi mamá me criaba como con con reglas en la casa. Pero creo que en el camino descubrí que la esencia siempre la vas a mantener,
pero tienes que saber comunicarlo para poder mover a los otros. También creo que liderar no es mandar, creo que liderar es ser capaz de convocar, atraer, inspirar y convencer a otros o mover a otros hacia un propósito que los conecte a todos. Y ese camino se logra a través de la buena gestión de las emociones, de unas conversaciones francas, así sean difíciles, pero buenas conversaciones, y tiene que ver con la inversión que yo reconozco, por ejemplo, que he hecho en mí como ser humano para estar cada vez mejor al servicio de los demás en ese aspecto, porque el conocimiento al final, pues tú lo adquieres y lo vas aplicando, pero creo que ahí hay una magia particular en cómo usas tus propios recursos del ser para entregárselos a los demás. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más desafiantes en tu carrera, esos 25 años en la fundación que acabas de cumplir, y qué aprendiste de ese momento desafiante? Creo que uno que podría traer a la mente, desafiante en el sentido de lo que implicaba, era consolidar la dirección de enfermería. Porque había una idea de éxito que yo tenía, que ya había visto en otros hospitales del mundo, porque la fundación me ha dado todas esas oportunidades para hacerlo, pero yo sentía que había mucha tierra por mover. Y cuando me refiero a la tierra era que había que cavar en el fondo, tal vez de la organización y las personas, para crear algo en lo que todos creyéramos. Pero no se trataba de una ilusión óptica, sino tenía que ser algo que realmente entregara tangibles a la organización. Al principio, por ejemplo, lo más difícil fue lograr que nuestro propio equipo de enfermería creyéramos en esa apuesta para luego ser capaces de diseminar o contagiar a otros de esa misma apuesta. Pero creo que lo más difícil fue entre nosotros mismos romper nuestras propias creencias por el miedo al cambio, por el desconocimiento o porque así era, y tener esas conversaciones y esas, llamémoslo, subidas de vara, no era tan sencillo. Tal vez eso. Este episodio se llama Instrucciones para ir más lejos de lo que imaginaste. Una de esas acciones pues fue bajo tu liderazgo lograr que recientemente la enfermería de la Fundación Santa Fe alcanzó el reconocimiento y la distinción Magnet. Solo para que sepan, esto es una distinción de los hospitales en Estados Unidos y solamente hay 40 hospitales a nivel mundial por fuera de Estados Unidos que tienen esta calificación. Cuando viste Magnet y empezaste a leer eso, y ahorita que me estabas contando, pues que hay una cantidad de cosas que ni siquiera entendías. ¿Cómo es ese proceso como para no dejarte como, bueno, esto es imposible, no lo voy a hacer, sino para haber apoyado? Yo sé que obviamente también pues, dentro de la fundación hubo mucha gente que te apoyó, pero desde tu parte y desde lo que tú aportaste, ¿qué sientes que lograste, hiciste tú para hacer ese gran sueño de lograr la distinción Magnet ser una realidad? Yo creo que literal, y suena de un romántico tremendo, Majo, y fue soñar en que sí era posible, creer que sí era posible, porque cuando yo empiezo a escuchar que Magnet existe, lo escucho de los asesores externos que teníamos para acompañar la evolución de enfermería en la fundación. Y yo pensé como cuando uno se imagina alcanzando un sueño donde está sonriente y está celebrando que sí se pudo, para mí Magnet era como ese, le dije ahorita un rato, así como ganarse la Copa Mundo de la enfermería, porque era el trofeo más alto que la enfermería podría tener en Colombia. También sabiendo que la enfermería en América Latina tiene una apreciación diferente a la que tiene en los Estados Unidos, Canadá, Europa y demás, donde los enfermeros generalmente tenemos un discurso un poco de una profesión subvalorada, poco reconocida, así que era como estallarla en diferentes dimensiones y crear un orgullo colectivo sobre la enfermería que más de miles habíamos escogido, o sea que era el sueño más grande que podía crear allí. Y cuando empiezo a entender ese manual, porque tal vez el primer manual lo compramos como en el 2014, yo leía y decía, esto no lo hemos hecho, pero yo creo que sí se puede hacer. Esto no, pero yo voy a preguntar cómo funciona. Y así pues fui como chequeando atributos que teníamos que ir desarrollando, y cuando me di cuenta ya teníamos un listado de cosas que pude ir a decirle a la dirección general y a la junta directiva, estamos listos para presentarnos a Magnet, deme la bendición. Y eso fue ¡guau! ¿Tú
¿Tú qué crees que la transformación humana y cultural más importante que fue necesario para lograr ese gran éxito? Que este sueño nos pertenecía a todos. Esto no fue una cosa que a mí se me ocurrió, que me encontré en una enciclopedia o en el internet y ¡pum! Traje un modelo. Se va a implementar por obligación en la fundación. Esto es algo que nos pertenece a todos y que todos construimos. Yo creo que hay miles de personas hoy que saben cómo han contribuido para que hoy la enfermería fundacional esté contando esa historia. Y el privilegio que yo tengo hoy es como de hablar por todos y con todos, pero en verdad todos nos convencimos de que sí era posible y sí es posible. No, solo para que sepan que yo sé esto, los evaluadores de Magnet llegaron y no hablaron con Sandra, iban y hablaban con todas las personas de la fundación, con muchas personas de la fundación, que si efectivamente no todos se hubieran convencido y se hubieran apropiado de que era posible, pues no se hubiera logrado. Muchas veces las personas creen que el liderazgo consiste en tener todas las respuestas. ¿Qué te ha enseñado tu experiencia sobre el valor de hacer preguntas y construir con otros? Precisamente eso, yo creo que la posibilidad de hacer buenas preguntas también confronta al otro con el que tú estás hablando, a los equipos o a los individuos. Y ahí empiezas a hacer que la linterna que aparentemente estaba alumbrando solo sobre mí, en este caso, pues empieza a alumbrar a los otros porque les da un escenario para construir, para imaginar, para equivocarse. De hecho, hoy cuando muchos vienen a hacerme preguntas, he tenido que decir como, bueno, pero si usted fuera yo, ¿usted qué haría? Porque eso me lo enseñó alguien también muy especial que pasó por mi camino. Y yo decía, pues si tú fueras yo, ¿qué harías? Porque lo más grandioso es ver la sonrisa de una persona cuando se ilumina y encuentra la respuesta a una pregunta que pensó que yo tenía que responder, por ejemplo. Eso me parece genial. Tú has hablado de la importancia de que las personas reconozcan el valor que aportan. ¿Qué sucede en un ser humano cuando alguien le ayuda a ver ese valor que ni siquiera él mismo había reconocido? Uy, que cobra sentido muchas de las cosas que hacen, que tienen un motivo diferente para hacer las cosas. Va mucho más allá de los reglamentos, de las políticas, sino yo creo que es cuando una persona logra conectar el por qué con el para qué y el con qué, ¿cierto? Entonces los enfermeros y los auxiliares pues decidimos esta profesión y a unos nos tocó, a otros nos la escogieron, a otros lo decidimos, cualquiera que sea la cosa, pero estamos allí en un solo propósito. Y cuando una persona entiende cómo realmente desde el rol que cada uno representa le agrega valor a la organización, ahí se da la magia y por eso hay Magnet. A lo largo de tu vida, ¿nunca has tenido miedo a acercarte a las personas, contar tu situación y explorar posibilidades? ¿Qué has descubierto sobre el poder de pedir ayuda y de tener conversaciones valientes? Pues que no hay nada de malo en mostrarse vulnerable, es lo primero, porque hay varias formas en que los seres humanos nos podemos percibir vulnerables, pero en este caso es decirle al otro que lo necesito, que tiene algo que yo no tengo y que suma de nuevo, que hace que yo transforme lo que estoy pensando, porque ahí hay una capacidad, un conocimiento, una energía, una apuesta que yo veo que puede sacar el mejor resultado, ¿cierto? Es como una jugada, si esto fuera un partido de fútbol estamos armando una jugada para meter el mejor de los goles y así que yo creo que es la forma de crear logros colectivos. Bueno, además de ser la directora de enfermería de la Fundación Santa Fe, de ser una mamá muy presente, muy amorosa, una esposa presente, además, recientemente aprendió a manejar moto de alto cilindraje y no siendo eso suficiente, también ahora está haciendo enduro. Primero, cuéntanos un poquito por qué decidiste hacer eso y lo otro es, ¿no te da miedo? Y hay cosas, háblanos del miedo, el tema de empezar de cero, aprender algo ahorita. Decidí aprender a manejar moto porque este era un plan que yo tenía con mi esposo, con Carlos H. Era un plan de pareja, una sola moto para irnos de paseo los dos. Y mis hijos no hacían parte de ese plan porque ellos se quedaban, yo digo, los extraditaban de los abuelos. Pero crecieron y me quitaron el puesto de copilota. Yo era la copilota perfecta. Hasta que un día se fue uno de ellos con Carlos H. y yo miré por la ventana de mi casa y dije, me quitaron el puesto. No puede ser. Yo necesito aprender a manejar moto, comprarme una moto y nos vamos los 4. Esta historia empezó hace como 2 años y llega Carlos H. y le digo, no, nos toca comprar otra moto, pero yo ni siquiera sabía abrir el switch de una moto, Majo. Y mi esposo ha sido mi cómplice en toda mi vida. Llevamos muchos años juntos, casi 30 años juntos entre novios y esposos, así que ya se imaginarán todas las historias que hemos compartido. Y Carlos H. simplemente empezó
Yo estaba terminando el MBA, Majo, cuando decidí hacer esto y entonces dije, pues me gradúo del MBA y empiezo a hacer el curso de moto. Esto fue en noviembre, en enero yo ya tenía mi pase para hacer mi moto y en febrero me entregaron mi primera moto de alto cilindraje y empecé a recorrer las carreteras de este país con mi esposo. Ahí me di cuenta que una cosa es la caída física, que cual por supuesto he sentido, que no se asuste, no era nada tan grave porque uno empezando anda a pocas velocidades, pero me di cuenta que caerse, hay que decidir rápidamente levantarse. Si tú quedas pensando cómo lo vas a hacer o juzgándote por qué te caíste, por ejemplo, seguramente vas a tardar más en reincorporarte y creo que esas cosas también aplican a las lecciones de vida. Entonces, hoy realmente disfruto perseguir a mi esposo en la moto, hablar con él por el intercomunicador. Si él no va adelante, a mí me parece como que me falta algo, así que ese es un plan que disfruto un montón. Y luego resultó el motociclismo de montaña como una alternativa en la que nuestro hijo menor también nos invita a ser parte de eso. Y empecé a encontrar que todo no se maneja en la vida de la misma manera. Las dos son motos, pero la moto de la carretera es diferente a la moto de la montaña y necesita habilidades diferentes y control diferente. Sí me da miedo, sí entreno, sí tomo clases porque creo que soy metódica en cómo aprendo y desarrollo una nueva habilidad. No todo es un experimento, pero al final sí asumo el riesgo y lo disfruto tremendamente. La moto me da libertad, alegría, fuerza, como que me recarga las vibras y me une tremendamente con mi esposo y con mis hijos. Así que para mí esa es la mejor foto que puedo tener con mi familia completita. A lo largo de tu vida, en muchas cosas como esto, montarte una moto de alto cilindraje y lanzarte de una alta montaña, se necesita coraje. O sea, para mí es como que estás al 100 del coraje. ¿Cómo haces en esos momentos? ¿Hay algo que te dé miedo, angustia? O sea, ante el miedo y la angustia, ¿qué haces? ¿O simplemente ¡pum! Como te lanzas como si fuera una moto, ¿qué? Sí me da miedo, pero respiro, también me encomiendo a Dios, oro, pero creo que sigo la intuición, no sé si es la intuición o el instinto, pero sí me da miedo. Yo no puedo decir que no me da miedo, pero voy, ¿cierto? Y cuando lo logro, de nuevo, es otra victoria. Oiga, pude hacer esta cosa, pude hacer esta otra. Atravesar, por ejemplo, 2 ciudades entre las montañas, eso ha sido espectacular. Ver los paisajes que la naturaleza te entrega, eso hace que valga la pena el miedo, la liberada del estrés, la temblada del cuerpo. A veces hay caídas pues que no son tan fuertes y es exactamente lo mismo que pasa en la vida. En general las caídas son pues una sacudida y levántese y siga. Algo que me gustaría mucho que nos hablaras un poco es sobre el tema del balance. El balance familia, bueno, esposo, hijos, trabajo, estudio, moto. ¿Cómo haces para lograr ese balance? Creo que no es solo mi balance, es el balance que tengo con mi familia. Mi familia es mi fuente de poder, estoy absolutamente segura de eso. Y entonces allá tengo de socio a Carlos H. y a mis hijos, eso es real. Cada vez que yo empiezo un nuevo proyecto o un posgrado o la moto o una apuesta en el trabajo que me va a demandar más tiempo o energía, yo voy a mi casa y pido ayuda, necesito que me tengan paciencia, estoy en tal proyecto, no voy a llegar temprano a la casa o voy a tener que viajar, porfa, ayúdenme, acompáñenme. Y a veces mi hijo menor me dice, mami, ¿cuándo vas a parar? Y yo le digo, no. Por ahora no sé, no creo, por ahora no tengo muchos intereses porque estoy disfrutando esto. Entonces hay una cosa en mi familia y es que pues si el otro está siendo feliz haciendo lo que está haciendo, pues ¿por qué no nos vamos a acompañar? Tal vez eso allí. Y ese balance entonces a mí me recarga, ¿cierto? Porque pues la energía que uno invierte en una posición como esta o incluso cuidando la familia, pues es alta, ¿cierto? Pero creo que ahí hay un balance donde yo me recargo de cariño, de adrenalina, de emoción, del sol, de la lluvia, todo, y creo que ahí está como el equilibrio en la fórmula. Tú ahorita nos hablabas de algunos de los aprendizajes que me pareció súper interesante. Por ejemplo, entre las 2 motos, ¿no? Que son 2 motos y funcionan distintos. ¿Qué otros aprendizajes has tenido como con esta experiencia del tema del mundo de las motos a tu vida real? Que todos nos ponemos algún tipo de protección para las diferentes cosas que asumimos. Y otra vez, las protecciones no son las mismas según lo que vas a hacer. Yo hago 2 tipos de motociclismo y las protecciones son diferentes para los 2, pues porque el terreno es diferente, porque la moto es diferente, porque la forma en la que frenas, por ejemplo, o utilizas más bien los frenos es diferente. El control, el control es una conciencia que hay que tener para
asegurar que estás en la posición correcta, pero para adaptarte rápidamente a los cambios del terreno. ¿Cómo crees que esto te ha impactado en tu manera de liderar, como esta información? Creo que me hace hacerme preguntas diferentes, creo que me hace, por ejemplo, cada vez tener menos miedo, si se puede decir así, a equivocarme. Yo hoy les digo repetidamente a las personas que trabajan conmigo, si se va a equivocar, equivóquese, pero rápido. Y aprenda rápido. Y aprenda rápido. No puede pasar que nos equivoquemos, nos demoremos un montón y después repitamos el mismo error, como que preferiblemente no, porque el aprendizaje sí debe darse, ¿sabes? Claro. Entonces creo que por ahí es tal vez lo más... Mirando todo lo que has construido, pues que a mí me parece divina la imagen, viendo en el bus y viendo la Fundación Santa Fe y diciendo, ¿y qué tal? ¿Cómo será ser directora de un hospital como ese? Y que lo lograste y que además no solamente llegaste a ese cargo, sino a tu cargo y bajo tu dirección, pues se logró recientemente la distinción Magnet, pues que es algo de un reconocimiento pues a nivel mundial. ¿Qué le dirías a alguien que en este momento tiene un sueño que parece demasiado grande o demasiado lejano para que sea realidad? Que la fuerza siempre está en uno mismo, que tanto como la use y la ponga a disposición de los demás va a hacer su impacto, que sueñe, que siempre hay que soñar, no hay que parar de soñar, no hay que parar de tener esa imagen. Yo creo en el poder de la palabra, creo en las energías, creo en Dios, pero creo que tú dispones tu vida, tu ser, para que las cosas pasen también, y que el esfuerzo, el método, la disciplina, pues son necesarios para alcanzar lo que quiera alcanzar. Yo he escuchado colegas que les da miedo aprender a manejar un carro, por ejemplo. Yo aprendí a manejar carro también ya grandecita, pero el punto es, ¿pero por qué no lo había intentado antes? Y pueden ser muchas cosas, porque no había tenido la oportunidad, porque no pensaba que era capaz, porque eso a mí no me da el paz, por lo que sea. Pero el día que lo intentas, desbloqueaste un siguiente nivel para más cosas en tu vida, y yo creo que así es. Ahorita que estábamos hablando, usaste ese concepto que me pareció divino y es el de cada vez ir desbloqueando el siguiente nivel, como si estuviera uno en maquinitas o algo así. Cuéntanos esa actitud de desbloquear el siguiente nivel. Pues porque eso otra vez te contesta cosas que no sabías de ti mismo. Entonces, cuando uno piensa, ¿y será que yo puedo hacer un MBA? Y ves que, por ejemplo, eso es entrar y, oiga, entré. Siguiente nivel, ahora sobrevivamos a eso, o hacer una receta de cocina. Yo, por ejemplo, no soy muy buena en la cocina, pero cuando me arriesgo a alguna cosita me toca seguir las instrucciones muy juiciosa, porque o si no, la receta no se me va a dar, y ese nivel de éxito pues no lo alcanzo si no sigo. Entonces desbloquear niveles para mí es abrir esa ventana que te dije que me abrió un día mi tía, y ver que hay un mundo tremendo por explorar y que solamente es como, pues si fuera fácil, pero un clic y eso se abre y empezar con perseverancia, con juicio, estudiando, preguntando, levantando la mano y dándole. Y es que insisto que lo peor que puede pasar es que uno aprenda algo nuevo. O que te digan no y listo. Pero aprendiste que por ahí no era, así que siempre puedes aprender algo, y ahí es la forma en la que ves la vida. Uno podría decir, no, pero es que fracasé en esta ventana que golpeé, en esta también, pero me faltó el resto de ventanas, hay un montón. Así que, como que, ¿por qué no intentarlo? Sandrita, antes de empezar ya con las preguntas como de cierre, no sé si hay algo que quieras compartir como sobre tu proceso de vida, sobre lo que te sirvió, sobre cómo lograste pues convertir y llegar mucho más lejos de lo que inicialmente jamás habías soñado para convertirte en la directora de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Quisiera decir que yo creo que todos tenemos una historia digna de ser contada. También quisiera decir que todo depende de la forma en la que miremos cada momento de nuestra vida, el más feliz o el que pareciese ser el más duro, y todo tiene que ver con la actitud que tomemos frente a esos momentos. Esto también me lo han oído decir muchos, pero yo creo que la vida es una torta grandísima. Lo que uno tiene es una torta gigante y uno se va comiendo esa torta por pedacitos, el pedazo que más le gusta, el otro no, y ahí va disfrutando ese postre, ¿cierto? Uh-huh. O esa historia que va escribiendo uno sobre uno mismo, pero lo más bonito es que esa torta se comparte, así que siempre hay, yo ya no sé cuántas personas habrán pasado por mi vida y me han acompañado a cumplir esta historia, pero sí sé que todos saben que han sido importantes para mí, por ejemplo, y que me han acompañado a lograrlo. Y creo que eso es generoso, es una expresión de gratitud sobre todo, porque no es Sandra contra el mundo,
es casi que como si el mundo se dispusiera para que uno pudiera escoger por dónde caminar, y eso a mí me parece espectacular. ¿Tú crees que parte de tu característica del disfrute, porque ustedes no la han visto, acá me hubiera fascinado grabar, pero acá Sandra, o sea, se ha movido, se le abren los ojos, o sea, una espontaneidad. Y me tiemblan las piernas al tiempo. Pero esa como capacidad del disfrute es parte de la receta también, como sí. disfrutar inclusive las situaciones difíciles, ¿no? Y la caída y todo. Sí, sin duda, porque también creo que es un estado de ánimo, ¿cierto? Donde uno se puede reconocer, no necesariamente siempre pues en euforia extrema, pero sí gozando de las cosas que la vida da. Y creo que también con el pasar de los años empieza a reconocer uno el poder de la gratitud, de verdad. Y la gratitud con el sol, con el aire, con la lluvia, con las personas, con todos los momentos. Y eso a mí me enriquece porque tú me pones a pensar en más cosas y se me vienen más momentos, más historias. Lágrimas seguro también, sin duda alguna las he tenido, pero son cosas que me han enseñado otra vez a desbloquear el siguiente nivel, así que son niveles. Pa'lante. ¿Qué se requiere para vivir una vida con sentido? ¿Qué se requiere? Se requiere, pues, uno, tener ganas de vivirla. 2, se requiere estar en paz tal vez con uno mismo y con los demás. Yo me he descrito a mí muy autocrítica y a veces digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y también creo que se requiere perdonarse cuando uno ha cometido errores y también reconocerse lo grande que es. Yo tengo un montón de dichos en mi vida y otro que te voy a compartir es que yo creo que la vida es como cuando las personas hacen una carrera militar, es que se van colgando medallitas. Sí. Pues hay que reconocer todas las medallitas que uno se ha colgado desde el primer día en que empezó a darse cuenta que podía alcanzar los logros que se prometía. Así que yo me volteo a mirar y tengo un montón de medallitas que adornan este momento de vida que hoy estoy pasando. Sandra, ¿qué es para ti florecer como mujer? ¡Wow! Florecer como mujer, Majo, es sentir satisfacción de la vida que he vivido hoy. Una satisfacción personal, por ejemplo, por la familia que hoy hace parte de mi vida. Una satisfacción profesional por los logros alcanzados. Una satisfacción de haber intentado todas las cosas que se me han ocurrido intentar y de aprender en cada momento. Creo que eso es florecer como mujer, y creo que la mujer como tal, no tengo nada en contra de los hombres, yo vivo con hombres en mi casa, perros, todo, pero creo que las mujeres tenemos un don particular y es el de articular el amor, el carisma, el conocimiento, y casi que como si uno lo agrupara y lo pusiera para rodear todo lo que es importante para uno. ¿Cuál dirías que son tus instrucciones para poder florecer? Mis instrucciones para florecer es: visualiza tu futuro y empieza a crear los pasos que cada vez más te acerquen a él. Y cuando hablo de futuro, no tiene que ser como se ven los próximos 50 años. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de proyectar su futuro. Y cuando uno se va imaginando ese futuro donde se encuentra, para mí, ¿qué es visualizar el futuro? ¿Sabes? Es ver en qué momento me siento feliz con lo que está pasando con mi vida. Y para decir mi vida, están todas las dimensiones allí puestas. Entonces, cuando yo visualizo ese momento, digo, bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para llegar allá? Otra vez, voy desbloqueando niveles, definitivamente. Entonces, voy marcando, primero tengo que hacer esto, segundo tengo que hacer esto. Y cuando ya llego, digo, ¡wow! Llegué. Y ahora, lo peor, ¿y ahora qué sigue? Jesús. Un nuevo sueño, sí. Un nuevo sueño. Sí, sí, sí. Sandra, cuando piensas en el legado que quieres dejar, ¿qué es lo que más anhelas? Que no sea un legado que depende de Sandra, sino que sea un legado que le pertenece a todos y que los conecta a todos. Ser enfermero o enfermera en Colombia realmente no es tan sencillo, pero resulta súper apasionante recorrer caminos que desafían todo. Las creencias de uno, las creencias de la sociedad, ayudar a transformar las organizaciones. Y este legado, por ejemplo, para las personas que trabajan conmigo, me encantaría que recuerden siempre que es el conocimiento al servicio de los demás, sumado con la magia de todos los seres humanos. Y lo mismo le pasa a mis hijos y a mi esposo. Sandra, para un enfermero o una enfermera que nos estén escuchando en este momento, ¿qué le quisieras decir? Que honren
la profesión que decidieron asumir el día que decidieron estudiar enfermería, que trabajen en ser el enfermero o enfermera que le sirve a la sociedad y que realmente aporta valor en salud. Y que eso no cae del cielo, toca ayudarse y encontrar las alternativas, porque sí están, sí existen y las podemos además crear, porque las oportunidades también se crean. ¿Qué nuevos retos tienes a futuro? O sea, ahorita estás en moto de alto cilindraje, después en enduro, entonces, ¿qué nuevo viene para Sandra? La versión de Sandra. Yo me estoy acercando a mis 50 años y me he encontrado preguntándome qué sigue. Y termino encontrándome, uno, de nuevo muy satisfecha con lo que ha pasado hasta hoy. Segundo, como asegurándome que las generaciones que vienen encuentran como una provocación, un interés particular en esta profesión. Y por el otro lado, como disfrutando cada vez más temas con mis hijos y mi esposo. Realmente para mí ver crecer a mis hijos, compartir mi vida con Carlos H. es como un complemento. Si esto fuera un rompecabezas, entonces yo tengo el rompecabezas de mi vida en construcción siempre. Así que para mí es soñar en más cosas en las que nos veamos tranquilos y felices. Yo te puse una meta, que es escribir un libro con todo esto y además compartiendo ese proceso. Pero si me ayudas. Claro. Por favor. Acá, firme. Eso rompería, ese sí que me desbloquea el nivel más alto, la escritura. Bueno, y por último, alguien que se quiera contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, sandra.cortez@fsfb.org.co. En LinkedIn, no sé cómo aparezco, pero si encuentran a Sandra Marcela Cortés Gómez, también. Yo creo que así, y me encanta que me contactes. De hecho, cada vez aparecen personas que yo no conozco a preguntarme diferentes cosas de cómo has hecho X o Y cosa, y eso me parece una forma más de trascender que valoro muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Me he divertido viéndote. Qué tristeza que no hayamos filmado esto, porque ustedes no se imaginan. O sea, Sandra habla con las manos, con los pies, con los hombros, con la sube, baja. Divina. Sí, toda esa energía en mí, sí. Así que de verdad que muchas gracias. Te deseo todo lo mejor, que sigas transformando ahora no solamente la enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá, sino que obviamente apoyando también a otros hospitales y clínicas para que también logren mejorar y dar cada vez un nivel de enfermería más alto para Colombia. Majo, muchísimas gracias, y crean que sí es posible todo lo que soñamos. Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu generosidad y las lecciones que has aprendido a lo largo de este camino. Hoy nos recuerdas algo muy importante, que no necesitamos tener todas las respuestas para comenzar, ni ver el camino completo para dar el primer paso. Muchas veces lo único que necesitamos es la valentía de creer de que somos capaces de llegar un poco más lejos de donde estamos hoy, de abrir el siguiente nivel. Tu historia nos muestra que los sueños no se cumplen por casualidad, se construyen con un esfuerzo, disciplina, conversaciones valientes, con personas que creen en nosotros y sobre todo con la decisión de seguir avanzando, incluso cuando el camino parece difícil o incierto. También nos recuerda que llegar lejos no significa olvidar de dónde venimos. Al contrario, son nuestras raíces, nuestros aprendizajes y las personas que nos acompañan las que nos dan la fuerza para crecer. Les quiero dejar con una pregunta. ¿Cuál es ese sueño que has estado posponiendo porque hoy parece demasiado grande para tu realidad? Tal vez no necesitas saber exactamente cómo lo vas a lograr y solo necesitas dar el siguiente paso. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Instrucciones para Florecer. Y recuerda, muchas veces los límites que vemos delante de nosotros no son el final del camino, son apenas el comienzo de la persona en la que podemos llegar a convertirnos. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.